Esta es la historia de una guerra que, en muchos sentidos, nunca ha terminado realmente. Más de un siglo después del alto el fuego definitivo, agricultores de Francia y Bélgica siguen muriendo a manos del arma que definió la Primera Guerra Mundial. Cada año, aran sus campos y recogen lo que se conoce tristemente como la cosecha de hierro. Cientos de toneladas de proyectiles de artillería oxidados y sin explotar. Muchos siguen activos. Algunos aún contienen gas venenoso. Esta es la historia de esa arma, la artillería, y de cómo pasó de ser una herramienta de asedio medieval a la máquina de matar industrial de la Gran Guerra. La artillería fue la reina indiscutible del campo de batalla, responsable de la gran mayoría de las bajas en la guerra, según algunas estimaciones, hasta el 70%. Se disparó con tanta implacabilidad que literalmente transformó la tierra, convirtiendo paisajes vibrantes en aterradores paisajes lunares llenos de cráteres donde nada podía sobrevivir. Pero su mayor impacto no fue en la tierra, sino en la mente humana. Creó un nuevo tipo de terror, una herida psicológica llamada neurosis de guerra que atormentaría a cientos de miles de hombres por el resto de sus vidas. Esta es la historia del arma que convirtió la guerra en una ecuación matemática de matanza industrial. En 1914, las grandes potencias europeas marcharon a la guerra con una mentalidad decimonónica. Sus generales estaban obsesionados con el ataque, creían en el Elan, el espíritu de lucha de la infantería, y en la carga gloriosa y decisiva. Sus tácticas eran básicamente napoleónicas, imaginando una guerra de movimientos rápidos y batallas a campo abierto. Se suponía que la artillería solo debía apoyar esta visión. Su función era abrir un agujero en la línea enemiga para que la infantería pudiera avanzar y ganar la batalla. Los franceses estaban convencidos de que tenían el arma perfecta para esto, el cañón de 75 Model 1897, más conocido como el French 75. No parecía gran cosa, pero guardaba un secreto que lo convertía en el arma más revolucionaria del mundo: su sistema de retroceso hidroneumático. Verás, antes del French 75, disparar un cañón era un proceso violento y torpe. El retroceso hacía que toda la cureña saltara hacia atrás, obligando a la tripulación a forcejear para volver a colocarla en posición y reapuntar después de cada disparo. Era lento y agotador. El sistema del French 75 lo solucionaba a la perfección. El cañón disparaba hacia atrás, pero la cureña permanecía completamente inmóvil, absorbiendo esa inmensa energía con fluido hidráulico y aire comprimido. Esto significaba que los artilleros no tenían que reapuntar. El resultado fue un arma capaz de disparar con increíble velocidad y precisión. Una tripulación bien entrenada podía disparar ráfagas aterradoramente rápidas, de 15, incluso 20 proyectiles por minuto, una velocidad inimaginable. En las primeras batallas de la guerra, estos cañones fueron absolutamente devastadores. Disparaban proyectiles de metralla, botes llenos de balas de plomo, programados para estallar en el aire sobre las tropas enemigas. Para la infantería alemana, que avanzaba en formaciones densas, fue una masacre. Los franceses tenían tanta fe en este cañón milagroso que apenas habían desarrollado artillería pesada. Pensaban que el 75 era todo lo que necesitaban para una victoria rápida. Pero la guerra que planearon no fue la guerra que tuvieron. El 75 francés era un cañón brillante para una guerra de movimiento. El problema fue que la guerra dejó de moverse. Ante la increíble carnicería de las ametralladoras y los rifles de tiro rápido, los soldados de ambos bandos hicieron lo único que pudieron: atrincherarse. A finales de 1914, las trincheras se extendían desde Suiza hasta el Mar del Norte. La guerra de movimiento había terminado. Y contra las trincheras, el cañón francés 75 de trayectoria plana era casi inútil. Sus proyectiles simplemente zumbaban inofensivamente sobre sus cabezas, incapaces de alcanzar a los hombres que se escondían bajo tierra. Se necesitaba un arma nueva y más monstruosa. Con el frente occidental paralizado, la carrera armamentística dio un giro sombrío.
La pregunta era simple: ¿cómo matar a un enemigo atrincherado en la tierra? La respuesta llegó en forma de obuses pesados, cañones enormes con cañones cortos que disparaban enormes proyectiles en un arco alto, diseñados para hundirse casi directamente en las trincheras enemigas. Mientras todas las naciones se apresuraban a construir cañones más grandes, Alemania llevaba ventaja. Todo su plan de guerra, el plan Schlieffen, dependía de marchar rápidamente a través de Bélgica, pero en su camino se alzaba un círculo de fuertes modernos de hormigón y acero alrededor de la ciudad de Lieja, considerada la más robusta del mundo. Los alemanes sabían que sus cañones de campaña no los harían daño. Necesitaban armas destructoras de fortalezas. Y las consiguieron de la acería Krupp. Los cañones originales fueron los obuses Beta M. Guéret de 38 centímetros, apodados Big Bertha por las tropas. Pero pronto llegó un monstruo aún mayor, el M. Guéret de 42 centímetros. Con más de 42 toneladas de peso, era tan enorme que tuvo que ser transportado por ferrocarril en piezas y ensamblado por una tripulación de 200 hombres. El apodo de Big Bertha pronto pasó a este nuevo coloso. En agosto de 1914, el mundo vio lo que estos cañones podían hacer. En el asedio de Lieja, abrieron fuego. Sus proyectiles, de casi 1 tonelada de peso cada uno, trazaron arcos de kilómetros de altura antes de estrellarse. El efecto fue apocalíptico. No solo explotaron, sino que se hundieron profundamente en el hormigón antes de detonar, creando ondas de choque que sacudieron la tierra. Fuertes construidos para durar meses, quedaron pulverizados en cuestión de días. En Fort Longines, un solo proyectil atravesó el techo e impactó en el polvorín principal. El fuerte quedó destrozado en una explosión catastrófica, matando a 350 defensores en un instante. La lección fue brutal. Ninguna fortaleza estaba a salvo. Pero estos cañones de asedio tenían sus propios problemas. Eran torpes, lentos de instalar, y sus cañones se desgastaban rápidamente. Además, estaban diseñados para resolver un viejo problema. El nuevo problema no eran unos pocos fuertes de hormigón, eran millones de hombres en un laberinto interminable de trincheras. Destruir un punto fuerte era una cosa. Destruir una línea defensiva de cientos de kilómetros de largo requeriría no solo cañones más grandes, sino una cantidad imposible de proyectiles. La guerra ya no era una contienda de ejércitos, era una guerra de fábricas. Para 1915, todos los ejércitos se enfrentaban a la misma impactante realidad. Se estaban quedando sin proyectiles. La guerra consumía munición a un ritmo inimaginable. En Gran Bretaña, estalló en un escándalo nacional conocido como la Crisis de los Proyectiles de 1915. Todas las reservas de preguerra prácticamente se agotaron en pocos meses. Los ejércitos disparaban más proyectiles al día que los que producían las fábricas en un año. Quedó brutalmente claro que esta guerra no la ganarían los generales, sino las cadenas de montaje. Los frentes internos se transformaron por completo. Economías enteras se reconstruyeron con el único propósito de fabricar proyectiles de artillería. La producción británica, por ejemplo, aumentaría gradualmente hasta producir decenas de millones de proyectiles al año. Esto ya no era una guerra, era una masacre a escala industrial, y el proyectil era su unidad de producción. Durante los 4 años siguientes, se dispararon la increíble cantidad de 1.500 millones de proyectiles en el frente occidental. Con esta nueva escala, llegó una aterradora variedad de formas de matar. El arma era solo el sistema de lanzamiento. El proyectil era el mensaje. El más común era el proyectil de alto explosivo, o HE, cargado de TNT y diseñado para destruir trincheras y alambradas. También existía el proyectil de metralla, que actuaba como una gigantesca escopeta voladora, letal en campo abierto, pero menos efectivo contra tropas atrincheradas. Las trincheras exigían armas nuevas y más personales. Los alemanes recuperaron el mortero,
un tubo simple que podía lanzar explosivos en un arco alto para dejarlos de caer directamente en una trinchera enemiga. Los británicos respondieron con el mortero Stokes, un arma ligera, sencilla y de disparo increíblemente rápido, que se convirtió en un arma predilecta para destruir trincheras. Y entonces llegó la innovación más temida de todas, el gas venenoso. A partir de 1915, los proyectiles de artillería se llenaban con gas cloro que destruía los pulmones, o fosgeno, aún más letal. Más tarde llegó el gas mostaza, un agente abrasador que causaba quemaduras terribles en la piel, los ojos y la garganta. Los proyectiles de gas solían mezclarse en un bombardeo regular. Su silencioso plop, al caer, pasaba fácilmente desapercibido en el caos, y los soldados no se daban cuenta del peligro hasta que era demasiado tarde. La desesperada prisa por fabricar millones de proyectiles implicaba que el control de calidad era a menudo pésimo. Se estima que la tasa de fallos podía llegar al 30%. Eso significa que cientos de millones de proyectiles disparados durante la guerra nunca explotaron. Simplemente se enterraron en el barro, esperando. La industrialización de la artillería creó un infierno. La vida en las trincheras era una constante y agotadora lotería de muerte desde arriba. Como dijo Winston Churchill, las batallas se libraban entre muros dobles o triples de cañones alimentados por montañas de proyectiles. Esta era la realidad de batallas como Verdun y el Somme. En Verdun, en 1916, los alemanes iniciaron la batalla con una descarga de más de 1 millón de proyectiles que duró 9 horas. El bombardeo fue tan intenso que literalmente transformó el paisaje, convirtiendo los bosques en un pantano de lodo, cráteres y restos humanos. Durante 10 meses, la batalla fue una simple máquina de picar carne, una contienda de puro desgaste, mientras ambos bandos vertían hombres en el horno de fuego de artillería. La batalla costaría 700.000 bajas. Ese mismo año, los británicos lanzaron su ofensiva sobre el Somme. Comenzó con un bombardeo de una semana en el que se dispararon más de 1.7 millones de proyectiles, el sonido artificial más fuerte de la historia hasta ese momento. Los comandantes británicos estaban seguros de que nada podría haber sobrevivido. Estaban trágicamente equivocados. Los proyectiles no habían cortado el alambre de púas alemán ni destruido sus profundos búnkeres. Cuando la infantería británica salió de sus trincheras el 1 de julio de 1916, se encontró con una tormenta de ametralladoras. Fue el día más sangriento en la historia del ejército británico, con más de 57.000 bajas. A medida que la guerra se prolongaba, las tácticas de artillería se volvieron más sofisticadas, pero no menos aterradoras. Desarrollaron la barrera de fuego sigiloso, un muro móvil de explosiones que avanzaba justo delante de la infantería, con el objetivo de mantener agachado al enemigo. Pero era una danza mortal. Si la infantería se movía demasiado despacio, moría abatida por sus propias armas. Si se movía demasiado rápido, se topaba con las ametralladoras enemigas que los acechaban. Las heridas físicas eran horribles. Un fragmento de proyectil no deja una herida limpia como una bala. Desgarra carne y hueso, causando lesiones espantosas. Pero fue el daño psicológico quizás el más duradero. El ruido constante y desgarrador, el miedo a ser vaporizado en cualquier momento, ver a tus amigos desaparecer en una niebla rosada, era más de lo que la mente podía soportar. Los soldados comenzaron a sufrir temblores incontrolables, parálisis, ceguera e incapacidad para hablar. Al principio se le llamó shock de guerra, y se creyó que era una lesión cerebral física causada por la onda expansiva. Los médicos pronto se dieron cuenta de que era una herida mental, un colapso total causado por un trauma inevitable. Solo el ejército británico registró oficialmente más de 80.000 casos, pero la cifra real era mucho mayor. Era la lesión emblemática de la guerra, prueba de que esta nueva guerra era un ataque al alma misma. Incluso cuando el horror de los bombardeos alcanzó su punto máximo, una revolución silenciosa estaba ocurriendo. El mayor desafío para la artillería era alcanzar a un enemigo invisible. Para 1917 se estaban perfeccionando nuevas ciencias de la muerte.
Técnicas como la medición del sonido utilizaban micrófonos para localizar con precisión la ubicación de un arma enemiga simplemente por el sonido de sus disparos. La detección de destellos hacía lo mismo utilizando el fogonazo de boca del cañón. Esto permitía un fuego de contrabatería letal, un juego del gato y el ratón que se jugaba a kilómetros de distancia, cuyo objetivo principal era destruir la artillería contraria. Innovadores como el coronel alemán George Bruckmüller perfeccionaron el bombardeo huracán, una descarga corta, increíblemente intensa y perfectamente sincronizada, diseñada para paralizar al enemigo justo antes de un ataque. Este fue el nacimiento del apoyo de fuego moderno y coordinado. Para 1918, la artillería había evolucionado. Ya no era solo un instrumento contundente para la aniquilación, era el sistema nervioso central del ejército, capaz de suprimir y neutralizar al enemigo el tiempo justo para que la infantería y los nuevos tanques avanzaran. Cuando los cañones finalmente enmudecieron el 11 de noviembre de 1918, dejaron un mundo devastado. Se estima que 8.5 millones de soldados murieron, la mayoría a causa de la artillería, pero el legado de los cañones no terminó ahí. Hoy, en los antiguos campos de batalla, la cosecha de hierro continúa. Cada año, agricultores y equipos de construcción desentierran cientos de toneladas de proyectiles sin explotar. Los equipos de desactivación de bombas en Bélgica y Francia siguen activos a diario. Los expertos esperaban que la limpieza pudiera estar terminada para 2025. Ahora saben que tardará siglos más. La historia de la artillería de la Primera Guerra Mundial es la historia de cómo la guerra se volvió verdaderamente industrial. Demostró que la potencia de fuego, y no el espíritu de lucha, era el nuevo dios del campo de batalla. Convirtió naciones enteras en fábricas de muerte y campos de batalla en paisajes desolados creados por máquinas. Más que cualquier otra arma, sentó las bases de la guerra moderna, donde la victoria se decide por el poderío industrial y la capacidad de proyectar una fuerza abrumadora a distancia. Los más de 1.000 millones de proyectiles disparados en la Gran Guerra dejaron de caer hace mucho tiempo, pero para quienes aún viven en ese territorio atormentado, su eco mortal nunca se ha desvanecido. La guerra ha terminado, pero la cosecha de su horror continúa.